aquí esta mañana, pudiendo compartir con ustedes esta palabra. Esta palabra la recibí el día viernes y bueno, ustedes me van a tener que ayudar. Vayan buscando en sus Biblias la Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Y vamos a poner esta palabra bajo los pies de Jesucristo para ver qué el Señor nos quiere decir en esta mañana, sabiendo que toda la palabra está hecha para nuestra bendición y para mejorar nuestros caminos. Yo les voy a leer otro, que en realidad es la verdadera palabra, pero nos vamos a basar en Primera de Reyes 11. La palabra en realidad está en la Segunda de Reyes 13:10. No lo busque. Segunda de Reyes 13:10, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Vuelvo a repetir, este es el comienzo de la palabra. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Muy bien, antes que nada vamos a empezar a hacer unos minutitos de historia y nos vamos a ir al rey Salomón, el hijo del rey David, y todos sabemos en realidad las cosas que hizo Salomón y que al final él apostató, al final él se pervirtió, creó altares a todo, a Baal, a Asera, a Astarot, a Moloch, y estuvo incensando a esos dioses. No vamos a ponernos a discutir si Salomón fue salvo o si no fue salvo, porque solamente Dios sabe quién es y quién no es. Y incluso la palabra nos enseña que no podemos decir quién sube al cielo o quién baja al infierno. Eso está en la única potestad del Señor. Pero bueno, resulta que este Salomón empieza a pecar de esta manera y Dios se enoja y decide quitarle el reino. Separa al pueblo de Israel, las 12 tribus que estaban unidas durante el reinado de David y el reinado de Salomón, decide que los va a partir en 2 reinos, pero que por misericordia a David le iba a dejar algo al hijo de Salomón. Y bueno, alguien por favor que me lea el capítulo de Primera de Reyes 11:37. Únicamente ese versículo, Primera de Reyes 11:37. La bendita palabra en nombre del Padre, del Hijo, con la revelación de su Espíritu Santo. Yo pues te temeré a ti y a tu Te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseara tu alma y serás rey sobre Israel. Amén. Amén. Hasta acá la palabra. Dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. ¿A quién se lo dice? A Jeroboam. Y resulta que este personaje, Jeroboam, era un recaudador de impuestos del rey Salomón. Y recibe esta tremenda profecía. Y seguramente él se levantó en soberbia, en orgullo, en vanagloria,
y empezó a hablar. Empezó a hablar y habrá dicho: ah, sí, Dios me va a levantar como rey, le va a quitar el reinado a Roboam, que era el hijo de Salomón, porque Salomón ya había muerto. Y entonces se entera Salomón y lo quiere matar. Y él tiene que huir a Egipto, por bocón, como decimos los argentinos. Pero más que bocón, por apurado. Porque él recibió la palabra del profeta, dijo que quitaría el reino del hijo de Salomón, pero resulta que él empezó a hablar cuando aún Salomón estaba vivo. Y fíjese la prueba en la que se metió, en la lucha que se metió, porque Salomón se enteró y lo quiso matar. Y tuvo que huir para Egipto. Y esto nos tiene que llamar primeramente a la reflexión a nosotros, cómo andamos con nuestros apuros. Cuando nosotros recibimos una palabra del Señor, muchas veces nos apuramos y queremos hacer que las cosas sucedan ya. Por ahí recibimos alguna profecía y ya queremos que se haga, y si no se cumple ya inmediatamente dejamos de creer. Y no es así. Dios tiene un tiempo perfecto y Dios, cuando dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Pero nosotros no tenemos que ser apurados, tenemos que estar confiando y esperando el tiempo de Dios para nuestras vidas. Nosotros no podemos torcer la mano de Dios, no podemos torcer la bendición de Dios, no nos podemos poner como chiquitos rebeldes que hacen escándalo ahí, se tiran al piso y todo lo demás se revuelcan, porque eso no es. No tenemos que ser así. Nosotros tenemos que esperar realmente el tiempo de Dios. Y también, cuando empiezan los problemas y nuestras luchas, y muchas veces tenemos que reconocer que somos apurados, que realmente nosotros nos desesperamos y que nosotros empezamos a barajar ideas y soluciones y empezamos a hacer, a deshacer, y generalmente nos va a ir mal. Porque no nos tomamos el tiempo para orar, no nos tomamos el tiempo para esperar la guía del Espíritu Santo que nos diga: tenés que hacer así o tenés que hacer así. Y eso lo tenemos que aprender a hacer. Tenemos que dejar los apuros nuestros de seres humanos y entrar a depender del tiempo de Dios. Tenemos que aprender a eso. Fíjense una cosa, Dios nos puede mandar y nos va a dar la salvación y la solución al problema, pero tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Fíjense una cosa, muchas veces nosotros obramos de esa manera apurados, nos equivocamos, nos metemos en más luchas, en más pruebas y decimos: Dios me abandonó. Pero resulta que Dios no nos abandonó, los apurados fuimos nosotros. Los que nos salimos del lugar que nos teníamos que estar parados fuimos nosotros. Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de nuestros pecados. Y le hacemos culpable a Dios de cosas que no es culpable, porque somos nosotros. Porque nosotros tenemos que entender que Dios es perfecto y que los imperfectos somos nosotros. Y que nosotros nos vamos a equivocar, siempre nos vamos a equivocar. Por eso necesitamos estar bien unidos del Espíritu Santo y necesitamos tener la guía del Espíritu Santo para equivocarnos lo menos posible. Porque a pesar de todo también vamos a cometer errores. También vamos a cometer errores. Por eso es importante esa comunión con el Espíritu. Y él fue apurado y empezó a hablar de esa manera. Y lo quisieron matar. Y una vez que Salomón se murió y subió Roboam, él vuelve a Israel y se presenta ante Roboam con todo el pueblo de Israel y pide que Salomón le baje los impuestos, porque dice: dura carga nos puso tu padre. Y entonces el rey Roboam despreció la voz de los ancianos, porque primero pidió
un consejo a los ancianos y le dijeron: no, mirá, hacelo, ganate al pueblo. Y le hizo caso a los jóvenes y dijeron: no, mirá, eso no, cobrale más impuestos, aumentar la carga. Y él agarró y hizo justamente eso. Aumentó la carga y las 10 tribus de Israel se fueron y lo abandonaron. Y el reino se partió, como había dicho el profeta, antes que Salomón muriera. 10 tribus para el norte, 2 tribus para el sur. Las 10 tribus del norte, el reino de Israel. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, la tierra del reino de Judá. Y estaban separados. Y a él lo ponen por rey. Y resulta que ahí le faltó la fe. A él, que le habían dicho que lo iban a poner por rey de Israel, que el profeta le dijo que iba a tener las 10 tribus, que iba a poner, que iba a ser rey y que iba a gobernar sobre todo lo que quisiera su corazón, le faltó fe. Alguien que me lea Primera de Reyes 12, 25 y 26. Sí. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora te volverá el reino a la casa de David. Amén. Hasta ahí la palabra. Cuando a él lo ponen como rey, reedifica Siquem y empieza a reinar ahí. Y era mandato de Dios que todo el pueblo de Israel, 3 veces al año, hicieran una procesión a Jerusalén para ofrecer holocausto, para ofrecer ofrendas, para hacer todo el servicio a Dios. Y todo el pueblo tenía que bajar, sin importar de dónde estuviera, tenía que ir a Jerusalén a hacerle ofrenda a Dios. ¿Y quién estaba en Jerusalén? Roboam. Porque Jerusalén era la capital del reino de Judá. Y él era rey del reino de Israel. ¿Me van siguiendo? Bueno, y entonces, como el pueblo tenía que ir 3 veces al año y bajar a Jerusalén, y por lo tanto se iban a encontrar con Roboam, él empieza con esta palabra. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Fíjese qué fe. Cuando le habían dicho que él iba a ser rey y se cumplió, fue rey. Cuando le dijeron que eran 10 las tribus sobre las que iba a reinar, eran 10 las tribus en las cuales él reinaba. La palabra se estaba cumpliendo, pero le faltó la fe. ¿Y cuántas veces a nosotros nos falta la fe? Cuando estamos en problemas. Porque es muy lindo tener fe cuando todo nos va bien. Cantamos, danzamos, alabamos, hacemos montones de cosas, pero cuando empiezan los problemas, como decimos los argentinos, nos toca bailar con la más fea, ahí entramos a perder la fe. Ahí perdemos la fe. Y ahí empezamos a quejarnos, y ahí empezamos a decir: ¿por qué, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y otra vez lo hacemos culpable a Dios de nuestra falla, de nuestra falta de fe. Y resulta que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. No es un eslogan, no es un cliché el buscar el Espíritu Santo, sino que es nuestra fuente de vida. Es nuestra fuente de vida, es nuestro socorro, es nuestro ayudador, es el que nos va a fortalecer, es el que nos va a guiar, es el que nos va a restaurar, es el que nos va a sanar, es el que nos va a liberar. Pero lo tenemos que buscar. Porque si nosotros no lo buscamos, va a quedarse ahí. Si bien lo tenemos nosotros en nuestro corazón, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos una porcioncita del Espíritu Santo. El mismo Jesucristo dijo que el Padre no daría el Espíritu por medida. ¿Se acuerdan de eso? Así es.
El Padre no daría el Espíritu por medida. Quiere decir que hay más. Hay más para tu vida, hay más para mi vida, hay más del poder y la autoridad del Espíritu Santo, pero si vos no lo buscás, te vas a quedar con ese Espíritu Santo chiquitito que tenés adentro de tu corazón. Y entonces van a venir los problemas, van a venir todas las necesidades, vos te vas a sentir al ahogar como Pedro y no vas a saber qué hacer, te vas a desesperar, pero justamente porque no estamos buscando del Espíritu Santo. Porque nos estamos conformando con esa parte chiquitita del Espíritu Santo en nuestra vida y no buscamos fortalecernos día por día. Y así es como las situaciones nos dan sopapos todos los días y lloramos, pataleamos, nos defraudamos, sentimos mucho dolor y perdemos la fe. Y llegamos a decir, ¿por qué, Señor? Miremos, por ejemplo, a José. Lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, fue preso porque se lo quiso agarrar la mujer de Potifar y en definitiva, desde que lo vendieron hasta que fue presentado ante Faraón pasaron 17 años. ¿Cuánto tiempo hace que estás orando por algo en tu vida? ¿Tenés la misma fe que el primer día? ¿Tenés la misma fe? ¿Tenés la verdadera confianza que si vos estás viviendo realmente en la voluntad de Dios o queriendo caminar en la voluntad de Dios, queriendo cumplir los mandamientos, Dios no te va a abandonar? ¿Tenés verdaderamente esa fe? ¿O a pesar de los años, esa fe menguó? A pesar, o por ahí al ver que no se cumple, al ver que por la persona que estás orando no cambia, o no hay un arrepentimiento, o no hay una conversión, y tu fe es menor. No es así. Nosotros tenemos que fortalecernos en fe. Y tenemos que seguir clamando, porque el Señor no nos va a desamparar. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, ¿verdad? Pero hay una condición, que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, olvídate que esa palabra se cumpla en tu vida. Así es. Olvídate. Porque esto no está escrito para el mundo, esto está escrito para el pueblo de Dios, para sus hijos, y en esta está bien marcadas las bendiciones y las maldiciones de estar buscando a Dios o de no estar buscando a Dios, de separarse de su vida, de separarse de su voluntad, de pecar o de santificarse. Y lo que está escrito acá, escrito está y no va a pasar. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso, y para eso tenemos que leer la Biblia. Como mínimo 15 minutos por día. Mínimo. 15 minutos. Porque es ahí donde tu fe se va a fortalecer. Es ahí en donde vos vas a empezar a creer realmente que si vos estás caminando o queriendo caminar como Dios quiere, Él jamás te va a abandonar. Él te va a ayudar, Él te va a socorrer y te va a dar la salida que estás esperando, pero vos tenés que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él quiere que vos vivas y que yo viva. Y eso lo tenemos que entender. Y acá viene otro gran pecado. Ojo que acá estoy hablando de los pecados de Jeroboam, como decía ahí al principio. Tomó la palabra a su antojo. Alguien que me lea Primera de Reyes, ahora 13 y 37 y 38. Primera de Reyes 13, 37, que ya lo habíamos leído, pero ahora agréguenle el 38. Llega hasta 34. Primera de Reyes 37 y 38. 13. 11. 34. No, me equivoqué, 11, perdón. 11. 37, 38. Sí. Yo pues Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás
cosas que deseare tu alma, y será rey sobre Israel. Un cachito ahí. Eso era lo que habíamos leído cuando le profetizan a Jeroboam que iba a ser rey de Israel y que iba a partirse el reino. Seguí con el 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en el camino, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardarás mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo. Yo estaré contigo y edificaré casa firme, como la edifiqué en David, y yo te entregaré a Israel. Amén. Fíjese qué tremendo. Cómo tomó la palabra por la mitad y tomó lo que mejor le convino. Porque lo profetizaron que iba a ser rey, pero Dios le dijo: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Tomó la palabra por la mitad, lo que mejor le convino, como hacen muchos cristianos. El enemigo va a venir contra mí por un camino y van a salir corriendo por 7. Gloria a Dios, aleluya. Pero la pregunta es, ¿cuándo realmente va a salir huyendo por 7 caminos? Cuando vos estás viviendo la verdad en la palabra de Dios. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo. Cuando vos estás tratando de santificar y limpiar tu vida, y yo estoy tratando de santificar mi vida. Si no sabes qué va a pasar, te va a pasar como el hambre caído el diablo. Porque no va a salir huyendo por ningún camino, te va a pasar por arriba y te va a revolcar en el piso. Porque no estamos guardados por el Espíritu Santo, no estamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a dar poder y autoridad para vencer todo aquello que el enemigo venga a decir contra nosotros y nos venga a plantear. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a realmente ver que el enemigo va a salir huyendo. Puede tardar un tiempo, porque no va a ser inmediato, pero la victoria va a ser tuya, la victoria va a ser mía. Pero hay una condición, y esa condición se le dijeron a Jeroboam: y si prestares oído a todas las cosas que te mandares y anduvieras en mis caminos. Y eso también es para nosotros. Hay muchos que dicen: resistí al diablo y vivirá de vosotros. Qué grande, qué hermoso ese versículo, ¿no? Yo me planto y resisto al diablo y huirá de mí, porque yo soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. No es la palabra. La palabra dice: sujetaos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No resistid al diablo y huirá de vosotros, sino sujetate a Dios. ¿Cuántos hay que viven como mejor les parece, como mejor quieren, haciendo las cosas a su mejor manera, y después quieren que Dios les salga en su defensa y que el diablo salga huyendo? Y la cosa no funciona así. La cosa funciona: sujetate a Dios, resistí al diablo, huirá de vosotros. En cada promesa hay una condición que pone Dios. Si bien Dios es amor, también es un Dios de orden, y también Dios nos marca cómo nosotros tenemos que vivir. Pero no porque sea un Dios malvado, sino porque muchas veces nos olvidamos de que lo primero que importa es la salvación de nuestra alma. Eso es lo que realmente importa. Más allá de los problemas, más allá de las luchas, más allá de las necesidades, lo que importa es que conservemos la salvación de nuestra alma. Y eso es algo que lo tenemos que tener firme. Si tenemos en claro eso, que vengan los problemas que quieran. Si yo trato de vivir en Dios correctamente, mi Dios me va a ayudar. Pueden venir los problemas, yo me sujeto a Él, voy a resistir al diablo y el diablo va a huir de mí. Y eso es lo que tenemos que entender. Y entonces,
como tomó la palabra a su antojo y la palabra le decía, reinares en todo lo que quiera tu corazón, alguien que me lea Primera de Reyes 12:28. Amén. Dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hasta acá. Se los leo yo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. 2 pecados. Hizo la idolatría, los becerros, y encima engañó al pueblo. Porque ¿por qué no quería que bajaran a Jerusalén? Porque tenía miedo de perder el reino, que se fueran con Robam, como habíamos visto antes. Entonces ahí ya 2 pecados más cometió. Fomentó la idolatría en el pueblo de Israel, los hizo apartar de Dios y encima los engañó. ¿Y cuántas idolatrías tenemos nosotros por ahí en nuestros corazones? Porque tenemos idolatrías. Si nos ponemos una mano en el corazón, hay idolatría. E idolatría no es únicamente arrodillarse abajo de un muñequito o ese tipo de cosas. Idolatría es todo aquello que pones en primer lugar ante Dios. Las otras noches con mi esposa estábamos viendo una película que se llama El Vencedor, que está en YouTube, que véanla que está muy buena. Hay 2 cristianos y uno le pregunta al otro, ¿quién sos? Y uno le dice, yo soy profesor, soy un entrenador, soy una buena persona. Y el otro le contesta, yo creí que me ibas a decir que sos un hijo de Dios. Eso marcaba y dejó bien puntual que no lo tenía Dios en el primer lugar, sino que era profesor, que era maestro, que tenía buen trabajo, que era una buena persona, pero no dijo que era hijo de Dios. Y eso marca una idolatría. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos por delante de Dios nuestro trabajo, nuestras ganancias, nuestra salud, nuestra familia, nuestras pertenencias, mi ego, mi pensar? ¿Cuántas veces? Y todo lo que está antes de que Dios es idolatría. Y Jeroboam lo metió en idolatría al pueblo de Israel. Más allá que el pueblo de Israel ya era bastante idolátrico. Bastante. Porque ustedes se acordarán todo lo que pasó cuando iban en el desierto. Y no solamente esto con idolatría, sino alguien que me lea Primera de Reyes 12:31. Hizo también casas sobre los lugares altos, esos sacerdotes entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Amén. Hizo también casa sobre los lugares altos, que era donde antes el pueblo ofrendaba a los otros dioses, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Quiere decir que se hizo un culto propio, se hizo una religión propia, apartado completamente de Dios. Él se puso en su soberbia como rey y señor y dijo, acá las cosas se van a manejar así, acá tienen sus dioses, acá tienen sus sacerdotes y van a hacer todo de acuerdo entre ustedes. Y fíjense qué tremendo, porque no solamente estaban idolatrando a los becerros, sino que se creó todo un culto para él. Se creó toda una religión para él. No solo avanzó sobre la parte política, sino avanzó sobre la parte espiritual del pueblo, enseñando el error, enseñando cosas que no son y apartando cada vez más al pueblo de Dios.
Por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que nosotros hablamos, que nuestro hablar sea realmente conforme a la palabra de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hablar conforme a ella? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tened cuidado de vos y de la doctrina. Así te vas a salvar vos y los que te oyen. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces creemos cosas que no son verdad y que son doctrinas extrañas. Y es complicado. Por eso tenemos que leer la palabra. Y si hay algo que no entiende, pregúntenle a sus líderes, pregúntenle al pastor Carlos, pregunten, sáquense las dudas. No se queden con el pensamiento y traten de decir, yo creo que es esto. No, vaya a la fuente. Para eso Dios puso siervos, líderes, pastores, siervos. Cualquier duda, a consultar. Hay que ir a la fuente. Así que encima desobedece. Y esa desobediencia, aparte, lo lleva a la soberbia. Fíjese cómo va la caída, ¿no? Porque encima dice, hay un proverbio que dice, antes de la caída, ¿qué viene? Viene la altivez de espíritu. ¿Verdad? Entonces, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Alguien que me lea Primera de Romanos 13, versículo 1 y 2. Romanos 13, 1. Así es. Dale. Sométase toda persona a las autoridades superiores. No, perdón, Primera de Reyes. No fuimos a otra predicación. Primera de Reyes 13. Qué bueno, que también viene bien que nos sometamos a las autoridades que Dios puso. Viene bien también. Primera de Reyes también. 13, 1 y 2. Bueno, dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jehová junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a todos los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Amén. Amén. Se lo voy a leer yo, se lo voy a releer yo también. Dice, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Betel era en donde estaba uno de los becerros. Betel era en donde estaba uno de los becerros, dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio la señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se desparramará. Y realmente pasó así, se partió el altar en ese momento, se partió el altar, y después resulta que este Josías nació 300 años después, pero hizo guerra y mató a todos estos sacerdotes falsos que estaban siguiendo todo este rito que había hecho Jeroboam y los cocinó arriba del altar. Se cumplió la profecía 300 años después. Fíjese qué tremendo que va el asunto. Y encima, al ver todo esto,
Él no se corrigió todavía. No se corrigió. Sino que su propia soberbia lo quiso hacer vengativo. Y cuenta la palabra que cuando escuchó esa profecía contra el altar y vio que el altar se quebró, alzó su mano y le dijo a sus soldados: agárrenlo. Pero cuando levantó la mano se le quedó seca, se le secó la mano, se le murió. Porque se había levantado contra el Hijo de Dios, contra el siervo de Dios. Cuidado con levantarse contra un siervo de Dios que esté caminando en la verdad. Que esté caminando en la verdad. Que esté predicando la verdad del Evangelio. Si yo veo un siervo que es un ladrón, que es un mentiroso, que hace comercio con las almas, que hace montones de cosas malas, yo tengo todo el derecho de decirle: esto está mal, está mal, está mal, e incluso puedo retirarme de la iglesia sin culpa. Pero si yo estoy en una iglesia de sana doctrina, si yo estoy en una iglesia que se predica realmente la verdad del Evangelio, que el siervo no tiene mancha, que veo que es un buen siervo, que se preocupa por el pueblo y todo lo demás, cuidado con levantar palabra contra él. Cualquier cosa, usted puede hacer caso a su siervo y decir: mire, pastor, yo pienso que esto pasa así, o no entiendo esto, o me parece que la cosa tendría que ser así. Así le decimos nosotros a nuestros hermanos de allá de Amberes. Los hermanos de Amberes saben que en cualquier momento, cuando vean algo que no va en nosotros, tienen toda la libertad de venir y decirnos: mire, pastor, mire, pastora, esto yo no creo que sea así, o no entiendo por qué esto es así, y nosotros tenemos que dar las explicaciones del caso, porque nadie es mayor que nadie. Tenemos distintas responsabilidades, pero somos todos hijos de Dios y para Dios todos somos iguales. Y de caso, hay más castigo para el siervo que para el último hermanito que está sentado en el último asiento. Y también el pueblo tiene que ayudar a los siervos, porque somos humanos y nos equivocamos. Obramos mal, hacemos mal las cosas, y si nadie nos dice nada, vamos a seguir en lo mismo. Así que cuidado con eso. Pero bueno, estamos diciendo que se quiso poner vengativo y lo quiso matar. Entonces agarró y le dijo al profeta: orale a tu Dios para que me restaure la mano. Orale a tu Dios. No orale a Jehová, sino orale a tu Dios. Fíjese el grado de perversión espiritual que tenía todo este varón. ¿Se da cuenta? Orale a tu Dios. Resulta que este profeta ora, se le restaura la mano y se va. Y por último, con todo esto que tenía en su corazón, se levanta en guerra contra Judá. Años y años de guerra contra el reino de Judá, miles y miles de muertos, todo justamente llevando la soberbia. Porque acuérdense que leí al principio que 17 años fue su reinado. 17 años. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque ¿cuántas veces nosotros nos levantamos en guerra? Por nuestro mal carácter, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por tomar la palabra como nosotros mejor queremos y no como está escrita, por apurados. ¿Cuántas veces nos levantamos en guerra? ¿Y cuántas veces lastimamos a nuestra familia? Lastimamos a los hermanos de la iglesia, lastimamos y dividimos la iglesia, fracturamos la iglesia. Y quiere decir que en vez de juntar para Cristo, estamos desparramando para el diablo. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra. Y tremendo esto. Fíjese cuál es el fin de Jeroboam. Está en el 14:9
sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Le está hablando Dios a través de un profeta, Jeroboam. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Tremendo, ¿no? Y que nosotros tenemos que entender realmente que si bien nuestro Dios es un Dios de amor, también es fuego consumidor. Y hay muchísima gente que se escuda con que Dios es amor y vive como mejor quiere y hace lo que mejor le place, y sin arrepentimiento, sin remordimiento, creyendo en una salvación ficticia, porque esas personas no van a ser salvas. Porque la palabra nos enseña allí en Mateo 7:21 que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Incluso les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, malditos, les dice. Y lo aclara después en San Mateo 25, creo que es 37, y les dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y no me viniste a visitar, estuve preso y no viniste a mí. ¿Te das cuenta? Falta de amor, falta de servicio, falta de llenura del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor. El amor es el que nos va a llevar a ir a ver a la viuda, a ir a ver al huérfano, a ir a ver al enfermo, a cubrir al desnudo, a acercar un plato de comida al que está necesitado. Pero tenemos que tener ese amor verdadero. No ese amor ficticio para que nos vean. A mí hay algo que no me gusta de Facebook cuando veo hermanos que se sacan fotografías con chiquitos todos raquíticos, qué sé yo, dándole comida y todo lo demás. Yo no me gusta eso. Me choca. La palabra me dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Porque lo que hacemos en privado, en lo oculto, Dios nos recompensará en público. ¿Te das cuenta? Pero tenemos que ser llenos del amor del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y eso lo dice Dios. Y hay muchos en la actualidad que se agarran del Dios es amor. Por ejemplo, toda esta comunidad LGTBQI y todo lo demás, que dicen que Dios es amor, entonces no consideran que se van a perder. Incluso, yo no soy homofóbico, pero hay iglesias de homosexuales, iglesias de lesbianas, hay ministros, hay obispos, hay apóstoles homosexuales, lesbianas, y se basan en esto, ¿verdad? Que Dios es amor. Alguien que me lea, por favor, Apocalipsis 3:5. En realidad 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas entre aquí que han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. 4 y 5. No. Apocalipsis 3, versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas, así es. Sí. Que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que vencere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Se los releo. Porque tienes muy pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Cómo andamos con nuestras vestiduras? En el pasaje anterior era Jehová que mandaba matar, que mandaba eliminar pueblos, que mandaba hacer cualquier desastre, todos los que eran enemigos tenían que morir. Y acá está hablando Jesucristo, el que es todo amor, el que es todo misericordia, el que murió por todo el mundo, el que perdona a todo el mundo, el que está todo bien, todo chévere, como dicen ustedes los colombianos. Bien, ¿cómo andan nuestras vestiduras? Así es. Porque encima le está hablando a la iglesia de Sardis. ¿Cómo andamos con nuestras vestiduras? Muchas veces nosotros oramos, y está bien que oremos, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por el alimento, por todas las cosas. Pero tenemos que empezar a orar por nuestros defectos. Tenemos que empezar a orar por nuestros defectos. Porque nos tenemos que ir limpiando. Tenemos que ir santificándonos. Y santificarse no es andar con la Biblia bajo el brazo, así, con una corbata y todo. Santificarse es apartarse para Dios. Es llenarse del Espíritu Santo y decirle no al pecado. Decirle no a lo que nos quiere poner el mundo para apartarnos de Dios. Eso realmente es santificarnos. Y nosotros tenemos que buscar la santidad de nuestra vida, porque sin santidad nadie verá a Dios. Te lo traduzco. Te vas a ir al infierno. Bien clarito. Sin santidad nadie verá a Dios. Por eso el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros ese deseo de ir cambiando en nuestra vida, ese deseo de ir transformando nuestra vida, de ir limpiándonos y dejando toda la maldad, toda la iniquidad. Porque anhelamos ese encuentro cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y decimos, yo me voy, y resulta que te quedaste, o me quedé. ¿Por qué? Porque tengo un corazón cargado de odios, de rencores, de malos deseos, de malos pensamientos, de inmundicias, de malas actitudes. ¿Qué necesidad tenemos de cambiar? ¿Qué necesidad tenemos de purificarnos y santificarnos para poder llegar delante de la presencia de Dios? Para cuando suene esa trompeta, nos levantemos, si ya hemos partido, o si todavía estamos vivos, seamos elevados hacia las nubes, y el Espíritu Santo transforme este cuerpo carnal en otra cosa muy sublime y mejor. Pero necesitamos santificarnos. ¿Y cómo nos vamos a santificar si no nos llenamos del Espíritu Santo? Todo redunda en eso. Sed llenos del Espíritu Santo, así como era Jesús. Que incluso ser lleno del Espíritu Santo no te va a salvar de que te pasen cosas malas. A Esteban lo mataron a pedrada, estaba lleno del Espíritu Santo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. A Jesucristo lo crucificaron. A Jesucristo. A todos los apóstoles menos Juan. Todos murieron de forma violenta. Aunque a Juan lo tiraron en una cosa de aceite hirviendo y no le pasó nada. Y después, cuando lo echaron allá a la isla de Patmos, el Señor le habló y le reveló el Apocalipsis. Pero antes lo habían tirado en un balde en una tinaja de aceite hirviendo. El apóstol Juan. Entonces fíjese, ¿no? Cómo andan nuestras vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estoy en el 5. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y lo dice Jesús. A Jeroboam dijo que iba a destruir toda la parentela, toda la familia, y que no iba a haber ni rastro de él. Y Jesús dice, no borraré su nombre, tu nombre, mi nombre, del libro de la vida. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que tener primero la salvación de nuestra alma, conservar la salvación de nuestra alma, cuidar la salvación con temor y temblor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque está en juego la salvación eterna de nuestra alma.
Ahora fíjese una cosa, ¿no? Todos estos son pecados que tuvo Jeroboam y que seguramente también tenemos nosotros. Nosotros tenemos una mente inconsciente y podemos guardar muchas cosas en ese inconsciente. Por eso el rey David decía: líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Porque siempre vamos a pecar. No nos podemos creer santos, puros, inmaculados, porque es una mentira, porque siempre vamos a pecar. Principalmente de pensamiento, porque podemos estar todos agarraditos así, pero nuestra mente puede andar por cualquier lado. Y fíjate qué tremendo que es esto, porque cuando a Jesús se le acercó uno queriendo congraciarse y le dijo: maestro bueno, él le contestó: ¿por qué me llamas bueno si hay uno bueno? Y ese es Dios. Quiere decir que ni Jesús se consideraba bueno, fíjese la humildad, y era Jesús. Así que cuánto más nosotros, ¿no? Y siempre tenemos que andar volviendo sobre nuestra vida. Hay muchos que se agarran del versículo, dice: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, lo viejo pasó. Se agarran de eso. Y lo pueden usar para olvidarse de lo que habían vivido. Y muchos acusan, porque ya somos nuevas criaturas, somos santos, puros, escogidos, y miramos a uno y decimos: ah, pecador, te vas al infierno. No. Porque si a nosotros no nos hubiera nacido Cristo, haríamos cosas peores que ese. Porque yo las hice. Hice muchísimas cosas tremendas y muy malas. Y yo no me puedo levantar en acusación cuando veo a uno. Pero para eso yo tengo que estar lleno de amor. Siendo lleno de ese amor, de ese Espíritu Santo, ya lo dije, voy a ayudar a la viuda, al huérfano, al enfermo. Voy a tratar de llevarle la palabra a la prostituta, al homosexual, al ladrón, al que está preso. Porque nosotros tenemos que hacer eso, llevar la palabra y predicar la salvación a través de Jesucristo. Eso nos mandó el Señor. No estar metido en una iglesia 2, 3, 7 días a la semana entre las 4 paredes. El Señor nos llamó a ser luz en las tinieblas. Nos llamó a ser sal en la tierra. ¿Se dan cuenta? Y hay muchísima gente que está necesitando una palabra de aliento, una palabra de ayuda, una palabra de decir que no estás solo. Acércate a Dios y Dios te va a socorrer, Dios te va a ayudar. No sé cómo. No cometa el error de decir: sí, te va a ayudar así, así. No. No sé cómo. Pero sé que si vos te acercás a Dios, Él no te va a desamparar. Esa es la mejor predicación. ¿Y cómo vamos a vencer todos estos defectos? Y bueno, esto yo lo comentaba con los hermanos de Amberes, algo que me sucedió a mí y que me llamó mucho la atención y tuve que orar bastante porque había algo que no, evidentemente no estaba bien en mí. Nos invitaron a ver la película Sonidos de Libertad, esa película sobre la venta de niños que los llevan para turismo sexual, que los venden, que hacen montones de cosas, ¿no? Una terrible película y que, bueno, pasó acá en Cartagena hace 9 años. Lo que ellos relatan fue en el año 2014. Pero el tema es que cuando yo veía las cosas que le hacían a los chicos, no solamente los prosenectas, sino había guerrilleros, había parapoliciales, había todo una mafia ahí. Había algo que se me estaba revolviendo en el interior y me subía así, me entró a subir un favor, un odio, una cosa así tremenda. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Yo no puedo tener esto. Era algo que estaba oculto dentro de mí, en mi subconsciente. Quizás una raíz de amargura por todas las cosas que yo pasé de niño. Pero tuve que sacarla. Tuve que confesarla delante de Dios y pedir ayuda a Dios. Y todos guardamos cosas en nuestro subconsciente que falta que haya un pequeño clic y salta todo. Y
y le agarra la locura y resulta que termina matando a toda la familia, resulta que termina robando, termina que larga los estudios y empieza a drogarse, engaña a la mujer. Y uno dice, pero si era una buena persona. O por ahí vos que no haces ninguna de esas cosas, pero por ahí te dicen una palabra fuera de tono y ya te agarrás y te querés levantar y lo querés agarrar del cuello al que te dijo algo. ¿Te das cuenta? Esas son cosas que subyacen en nuestro interior, que tenemos que limpiar, porque eso nos hace un peso, y ese peso no nos debe dejar subir al cielo. Tenemos que seguir buscando en nuestra vida, nunca creer de que ya estamos libres 100%, sino volver y presentar todas las cosas, una, otra y otra vez, para pedir la liberación del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos con todo esto? Porque hasta ahora dije una multitud de pecados, ¿no? Lo importante es esa llenura del Espíritu Santo, porque con ese amor nosotros vamos a dejar de ser desobedientes, porque vamos a amar a Dios, vamos a amar a Jesús con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y vamos a apartarnos del pecado. Con ese amor vamos a cesar las guerras que tengamos contra las otras personas, y a veces tenemos guerras contra nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces nosotros no nos perdonamos errores, pecados en lo interior, y no nos perdonamos. Y resulta que la palabra me dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Así que aquel que tenga guerra contra él mismo, párese en el espejo en su casa y analícese y diga, yo te perdono porque vos hiciste esto, esto y esto cuando estabas sin Cristo y cuando la palabra no te había amanecido y no tenías el Espíritu Santo. Porque si realmente hubieras sabido lo que hacías, seguramente no lo hubieras hecho. Perdónese. No sea condescendiente con el pecado, eso es otra cosa, pero perdónese. La mansedumbre, otro fruto del Espíritu Santo. La paciencia, otro fruto. La fe, otro fruto. La sabiduría que viene de Dios. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, dice Santiago. ¿Verdad? Él nos va a dar la sabiduría para afrontar todas las cosas y para poder cambiar en nuestra vida. La obediencia que es la clave de la autoridad. Es la clave. Si vos no sos obediente, si yo no soy obediente, me puedo cansar de zapatear, de gritarle al diablo, de reprenderlo, de echarlo, y el diablo va a estar ahí. Y nos va a pasar como al hambre caído. Yo tengo que ser obediente a Dios, a su palabra. Y esa obediencia me va a dar la autoridad para reprender, para echar fuera toda pestilencia, toda inmundicia, para decirle al problema, hasta acá llegaste y no me vas a vencer. Y yo te voy a vencer en el nombre de Jesús. Pero yo tengo que estar en obediencia con Dios. Y por último, que también es muy importante, la humildad. Tenemos que ser humildes. El mismo Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuántas personas están agotadas, están cansadas, no saben qué más hacer, pero justamente porque también les falta humildad? Reconozcámonos ante Dios como somos, imperfectos, pecadores, que a veces incluso nos gusta andar coqueteando con el pecado, porque por ahí sabemos que algo por ahí no está del todo bien, pero sin embargo estamos tratando de hacerlo. No, mi hermano, tenemos que sacarnos eso, porque te vuelvo a decir, está en juego la salvación eterna de tu alma, esa salvación que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Salvador. Y el Señor decía allá en Deuteronomio
28, aunque también lo repite en 8, que Él había puesto dos caminos delante de nosotros: el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y está en nosotros el elegir. Está en vos y está en mí. Y llenémonos del Espíritu Santo para poder elegir bien. Hasta acá la palabra. Dios les bendiga.